La siguiente historia es tan real como escalofriante. Abigail, la joven protagonista, aún se estremece al recordar aquella noche de principios de noviembre. Su vida se había convertido en un tormento constante desde entonces. Apenas podía hablar de otra cosa que no fuera el famoso hombre pájaro. Según Abigail, este ser de pesadilla seguía visitándola, vigilándola desde los árboles, camuflado entre las ramas, esperando pacientemente el momento en el que cometiera un error para llevársela, tal y como había hecho con su amiga Carolina. Para Abigail, esta criatura no era un hombre, sino algo mucho peor, una aberración mitad ave, mitad humano, que se movía con la agilidad de un depredador y la malevolencia de un demonio. Sin embargo, los médicos y especialistas que la atendían afirmaban que todo era una proyección de su mente, un intento de lidiar con el trauma de aquella noche. Pero Abigail sabía la verdad. Ella había estado allí. Aquella noche, Abigail y Carolina habían dejado su auto lejos de la fiesta a la que asistían. Las calles rurales del pueblo eran desoladas y la única luz provenía de los escasos faroles. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando decidieron volver. La fiesta aún rugía en la distancia, pero ellas tenían que regresar a casa antes de que sus padres notaran su ausencia. Mientras caminaban, Carolina, ligeramente alcoholizada, contó una leyenda que había escuchado en la fiesta. La historia hablaba del hombre pájaro, una criatura mitad hombre, mitad ave, que acechaba en los árboles buscando víctimas. Carolina relata la historia con un tono de broma, pero Abigail no podía evitar sentirse inquieta. Algo en el aire se sentía mal, la noche estaba demasiado silenciosa y el frío parecía cortarles la piel. Todo comenzó a torcerse cuando Carolina tropezó con una raíz y se quejó de los árboles que obstruían la luz. Fue entonces cuando ambas sintieron una presencia. Era como si alguien las estuviera observando. Decidieron acelerar el paso, pero cuando Carolina sintió un leve tirón en su cabello, seguido de una risa escalofriante, empezó a asustarse. Pensó que todo provenía de las ramas y ambas comenzaron a correr. Mientras corrían, Abigail miró hacia los árboles y vio una figura sombría. Era alta, con alas que parecían absorber la luz. Los ojos de la criatura brillaban como las brasas, mientras la sonrisa deformada se dibujaba en su rostro. Sin pensarlo 2 veces, las chicas continuaron corriendo en pánico, perdiendo el rumbo y dejando atrás su auto. El silencio se rompió con el ruido de las ramas crujientes, como si algo enorme las persiguiera desde las alturas. Finalmente divisaron su coche y se apresuraron a entrar. El alivio fue momentáneo, ya que un fuerte golpe en el techo les hizo darse cuenta que no estaban a salvo. La criatura había aterrizado sobre el auto. Carolina arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo, pero el hombre pájaro las perseguía, volando a su lado y golpeando las ventanas como si disfrutara del terror que les causaba. Cuando creyeron haberlo perdido, la criatura apareció frente de ellas, bloqueando el camino con sus alas extendidas. Los faros iluminaron brevemente su grotesca figura, piernas largas y emplumadas como las de un águila, cuerpo cubierto de plumas negras y un rostro híbrido entre humano y ave, con un pico deformado que parecía una burla de la naturaleza. En el intento desesperado por esquivarlo, Carolina giró bruscamente el volante y el auto se estrelló contra un árbol. Ambas sobrevivieron al impacto, aunque Carolina estaba herida. Sabía que quedarse allí era un suicidio, así que, a pesar de las heridas, decidieron salir del coche y buscar ayuda. El bosque era una trampa de sombras y ruido. Mientras avanzaban, escucharon un alarido brutal que parecía provenir de todas las direcciones. Abigail volvió a ver al hombre pájaro posado en un árbol, observándolas con sus ojos penetrantes. Gritó a Carolina que corriera, pero la criatura las alcanzó rápidamente. En un momento repentino, el hombre pájaro se abalanzó sobre Carolina,
atrapándola con sus garras. Abigail intentó sujetarla, pero Carolina, en su último acto de valentía, le pidió que la dejara ir. Los gritos de Carolina se desvanecieron en la distancia, mientras la criatura desaparecía con ella en las alturas. Abigail corrió hasta que vio las luces de un auto en la carretera. Se plantó en el medio del camino y obligó al conductor a detenerse. La pareja que conducía la llevó a la estación de policía, donde su relato fue recibido con escepticismo. Para las autoridades, lo ocurrido era obra de un atacante humano, quizás un adicto o un criminal de la zona. El caso se cerró con pocas respuestas. Solo encontraron un dedo que, según los análisis, pertenecía a Carolina. Abigail, marcada por la tragedia, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes. Aseguraba que el hombre pájaro seguía observándola desde los árboles, esperando el momento para llevársela también. Sus padres, incapaces de manejar la situación, decidieron internarla en un hospital psiquiátrico, donde permanece hasta el día de hoy. Abigail sigue firme en su historia, advirtiendo a quien escucha la historia que la criatura sigue acechando en el viejo camino de tierra. Años después, 5 jóvenes recorrieron aquel mismo camino burlándose de la leyenda. Jonathan, quien contaba la historia, juraba que era real. Enrique, el más valiente, detuvo el auto y retó al hombre pájaro a aparecer. Las risas se desvanecieron cuando sintieron un golpe en el techo. Antes de que pudieran reaccionar, una garra atravesó la ventana y arrastró a Enrique fuera del coche. Los jóvenes observaron con horror cómo la criatura se llevaba a su amigo, volando hacia la oscuridad. La leyenda se repetía y el hombre pájaro continuaba alimentando su insaciable hambre de terror. Se dice que cada noche de noviembre la criatura regresa, esperando a las almas incautas que se atrevan a cruzar el destino de ese territorio. Y así llegamos al final de esta escalofriante historia. Espero que hayas disfrutado cada minuto de este relato tanto como yo al contarlo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más historias de terror. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de misterio y miedo. Y dime en los comentarios qué fue lo que más te asustó de este relato. Nos vemos en el próximo video. Si te atreves.